Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos da la oportunidad una vez más en este día de poder reunirnos, de poder conversar, de mantener esta conversación amena, que aparentemente es un monólogo, pero gracias a Dios, a nuestro Padre, por esta tecnología nos permite convertir ese aparente monólogo en un diálogo constante, porque desde aquí yo envío la palabra, ustedes allá con sus Biblias, con sus anotaciones, con cada una de las cosas o de herramientas que usted puede tener a la mano, toma sus apuntes y luego pues usted los investiga, usted los revisa, usted se cerciora si lo que estamos hablando es lo que de alguna manera pues la palabra de Dios, las escrituras nos dicen como verdad presente en este tiempo. Así que bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo, gracias por la conexión, gracias a cada una de las personas que también se conectarán post grabación. Recuerde que aunque estamos transmitiendo por Instagram, luego lo pasamos a Facebook, se pasa también a Telegram el audio y también a nuestro canal de YouTube, todos por Apóstol José Silva. Allí usted puede encontrar todos estos videos y volverlos a oír, volverlos a ver, a tomar las escrituras, a cerciorarse. Esto es importante, no decir amén a todas las cosas, sino cerciorarnos si lo que estamos oyendo es o no es no lo que queremos oír, pero sí lo que de alguna manera necesitamos oír para este tiempo. Así que bienvenidos todos, un abrazo muy caluroso, tanto de mi esposa como el mío, de mi familia y de nuestro ministerio. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema muy sencillo que al mismo tiempo espero pues que nos exhorte en el mejor sentido de la palabra. Entiéndase que la exhortación no es un regaño ni nada por el estilo, la exhortación es una motivación a que hagamos algo que de repente hayamos descuidado, conscientes o no, pero esa es la exhortación. Pero que nos inste de todas maneras, nos motive a averiguar, indagar, no dar las cosas por sentado. Uno de los éxitos que han tenido los judíos como regla de su vida es no dar nada por sentado. Todo lo investigan, todo lo escudriñan, no le dicen amén a todas las cosas y siempre están atentos de querer todos los días aprender algo distinto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crecer tanto como personas, como comerciantes, como profesionales, como ministros, entre otras cosas. Bien, en una oportunidad, vamos a comenzar, en una oportunidad yo les hablé de la ley de la restitución, oído, yo les hablé de la ley de la restitución, pero en esa oportunidad, repito, les hablé como una ley aplicada teóricamente desde nuestro punto de vista ministerial, aplicada teóricamente a la parte política y social, que es muy bueno, debido pues a las situaciones políticas y sociales que vive el mundo, y especialmente nuestro país, acá en Venezuela. Pero todos los países del mundo viven situaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, confrontaciones, y pare usted de contar. La ley de la restitución es entonces, yo le expliqué debidamente qué era y cómo era, pero hoy voy a hablar de el poder de la restitución. Óigase bien, el poder de la restitución. Entiéndase que el poder de la restitución, la palabra poder, entre una de sus acepciones, es una facultad, que la tomo o la dejo. Entonces,
Hoy vamos a hablar de ese poder de la restitución aplicada desde mi perspectiva, teóricamente desde aquí. Usted lo llevaría a la práctica, por supuesto yo también, pero le estoy hablando a usted. Entonces, aplicada teóricamente a su vida personal. A su vida personal, porque a veces queremos cambiar el mundo y no lo hemos logrado hacer cambios estructurales en nosotros. A veces queremos ganarnos las almas y no hemos ganado esta alma, porque pensamos que ganar un alma es que esa persona confiese que Jesucristo es el Señor. No se nos olvida lo que significa la palabra alma, que no la voy a explicar en este momento, pero no se trata de eso solamente, se trata de ganar el alma, de que tanto la parte psicoemocional como la voluntad, los sentimientos, las emociones y los pensamientos estén ganados para Cristo. Y eso usted no lo hace con una confesión, discúlpeme. Las cosas son serias, de verdad son serias, no son Rochela, no. Salí con un megáfono, le llamé a la gente al arrepentimiento, se entregaron 5 y ya me gané 5 almas para el Señor. No. Fueron 5 personas que confesaron que Jesucristo es el Señor. Ok, de eso hablaremos en otra oportunidad, de eso no se habla en un mensaje. Fíjense, entonces, nosotros vamos a hablar hoy del poder de la restitución y de las consecuencias positivas que de él se emana, que ese poder arroja de alguna manera para bendecir nuestras vidas en nuestras distintas áreas, especialmente en el área personal, en el área de pareja, en el área familiar. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de esto, pastor? Porque estamos en muchas oportunidades esperando milagros. Usted habla con cualquier persona y ellos siempre están esperando un milagro. Un milagro, lo que yo llamo intervención divina, pero ellos se llama milagro, para no entrar en detalles. Entonces, hay mucha gente esperando milagros. Y eso no es que está mal, eso está bien. El problema es, o el problema radica que cuando esas intervenciones divinas que nosotros estamos esperando de manera sobrenatural en nosotros, en nuestras vidas, no se producen como nosotros lo esperamos y pasamos tiempo. ¿Por qué? Porque estamos esperando milagros, pero nosotros no estamos realizando los cambios que son necesarios en nuestras vidas para que ese milagro se manifieste. Estamos sirviendo de una u otra forma de estorbos para que el milagro se perfeccione en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra actitud tiene mucho que ver. Ahorita se habla mucho de la actitud, del empoderamiento y de una cantidad de cosas como palabras que son muy positivas, y no es que sean malas, son muy buenas. Pero el área psicoemocional de las personas produce en sus vidas los estorbos que impiden que esas intervenciones divinas, que esos milagros se manifiesten. ¿Ves? Entonces, desistimos de ellos, pero continuamos con nuestras vidas. Es decir, sabemos que hay estorbos, que hay cosas que hay que corregir en nosotros, que hay que corregir como personas, que hay que corregir en nuestras familias, que hay que corregir en nuestros hijos, pero sin embargo nosotros no lo hacemos. Pero estamos esperando milagros. Entonces el milagro tan anhelado no llega, no se manifiesta, porque de una u otra forma nosotros estamos estorbando para ese milagro, para que ese milagro se produzca. Fíjate, debo decir que los milagros no son garantizados. Escúchelo bien, los milagros no son garantizados. La práctica de principio
te garantiza el producir milagros. ¿Lo ves ahora? ¿Por qué? Porque estamos esperando ese milagro. No, estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo vigilia y estamos haciendo cuanta cosa se nos ocurra, litúrgicamente hablando, pero no estamos realizando los cambios en nuestras vidas. Continuamos con nuestras vidas. Tal vez debemos una vida devocional, de levantarnos a X hora de la madrugada a orar 2 y 3 horas, pero las otras 22 horas de la vida, de nuestro día, nuestra actitud es contraria a esa actitud litúrgica que tuvimos en la madrugada. Entonces el milagro no se produce. Llevo años orando, llevo años pidiendo, llevo años haciendo esto, pero no se produce. Entonces hay que ver cómo está operando en nuestras vidas el poder de la restitución. Bien. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué es la restitución? ¿Qué es la restitución? Algunos diccionarios establecen que la restitución o los conceptúan como la devolución de una cosa a su dueño original, es decir, el dueño o la persona que la tenía antes. Devolver una cosa a la persona que la tuvo o la tenía antes. El diccionario sigue diciendo que es restablecer o es el restablecimiento, es la recuperación del estado de una cosa, es decir, al estado que tenía una cosa. Es decir, una cosa estaba en una forma natural, por alguna razón dejó de estarlo, y devolverla a ese estado anterior es un restablecimiento, es una restitución. Y eso está muy bien. No contradigo los diccionarios, eso está muy bien. Sin embargo, aunque ambos conceptos, y hay muchos otros, aunque ambos conceptos son muy buenos, las escrituras, el libro de los libros, lo mejor de lo mejor en cuanto a escritura es, que es nuestra Biblia, es ese código de honor que tenemos. Esa Biblia, la Biblia establece, o mejor dicho, va más allá de lo que los diccionarios dicen. ¿Por qué? Porque la Biblia habla no tan solo de devolver a su dueño original o regresar las cosas a su estado natural, sino de indemnizar a la persona que de alguna manera fue perjudicada porque se le sustrajo una cosa. ¿Lo ves? La Biblia habla, y para aquellos que quieran ampliar un poco más el tema, por el tiempo no me da para buscar todos estos textos, pero anótelos allí, aquellos que quieran ampliarlos, los que no quieran, pues no lo anoten. Éxodo capítulo 22, versículos del 1 al 7, es el 1 y el 7, pero léalo del 1 al 7. Luego Levíticos 6 del 1 al 5, y Números 5 del 6 al 8. Repito, Números 5 del 6 al 8, Levítico 6 del 1 al 6, Éxodo 22 del 1 al 7. Pero me voy a detener un poco en otro texto bien interesante, que es Lucas 19, versículos 8 y 9. ¿Qué pasó allí? Allí hay la historia narra de que Jesús estaba pasando por un sitio y un señor llamado Zaqueo, como era de baja estatura, se subió a un sicómoro para ver pasar a Jesús. Jesús, cuando lo vio, le dijo: desciende pronto porque me es necesario posar hoy en tu casa. Posar. Fíjate que no era que yo iba a pasar de largo, no. Yo quiero que me des posada, yo quiero estar allí en tu casa, quiero conversar contigo. Bueno, este señor, la escritura dice o establece que cuando estando en esa conversación con el Señor Jesús, ¿ok?
la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjate si el hombre era conocedor o no de la ley de la restitución. Pero conocer la ley de la restitución no es lo mismo que ejercer poder en la ley. Nosotros aquí en Venezuela, por ejemplo, tenemos leyes por cada rato. La Asamblea Nacional se la pasa creando leyes y leyes y leyes y leyes y leyes por aquí, leyes por allá y leyes por acá. Y sin embargo, tú ves el país como está andando porque no se ejerce el poder de la ley, aunque sepamos que esa ley existe. Ahora bien, este hombre, ¿qué motivó a Zaqueo a hacer esta expresión tan contundente? ¿Qué lo motivó? Lo motivó la presencia del Señor, la presencia de Dios mismo en la persona de Jesús. Y él, conmovido por la presencia de Dios en su vida, activó el poder de la restitución. Ese poder de la restitución, de restituir a alguien que de alguna manera él se sintió exhortado a hacerlo. Estoy dispuesto a darle a las personas que he agraviado 4 veces más. Y a los pobres darle la mitad de mis bienes, el 50%. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la ley de la restitución y ejerciendo el poder de la restitución exige que la restitución como mínimo tiene que ser el doble a la persona que de alguna manera se ha agraviado. La pregunta es, ¿hacemos nosotros eso? Lo hacemos como ministros, como pastores, como cristianos. Pero nosotros sabemos que esa lectura está allí, que esa escritura está allí. Ahora, Jesús dijo en respuesta a lo que dijo el Señor Zaqueo. Recuerda, fíjate que fue Zaqueo primero el que activó el poder. Y Jesús lo toma de la siguiente manera. Quiero que notes también que en ninguna parte dice que Jesús le dijo, mira Zaqueo, te tienes que arrepentir, ¿oíste? Tienes que aceptarme como tu Señor y tu Salvador para que vengan para ti. No, no sucedió eso. Fue la solo presencia del Ben Adán, la solo presencia de él que de alguna manera conmovió a Zaqueo. Nosotros todos los domingos decimos que la presencia de Dios está en un cántico, está en la palabra que oímos, está en esto. Pero es el domingo, es la hora que estamos en el servicio, es el momento en que estamos en la adoración. Pero el resto de la semana somos conmovidos por la presencia de Dios. Hay que restituir eso, ¿verdad? Hay que restituirlo. Hay que activar el poder de la restitución. Entonces Jesús, voy a adelantar por ahora, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, refiriéndose a Zaqueo, es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, el Ben Adán, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. En otra versión dice, ha venido a buscar y a dar vida a lo que se había perdido. Nota la palabra, lo que se había perdido. Nota la expresión, lo que se había perdido. Lo que se había perdido, lo que se había perdido. ¿Ok? Nota. Entonces, con permiso. Fíjate. Entonces, hoy, oído, nosotros en nuestro ministerio hablamos de formar
creemos que estamos formando una nueva generación. Y que esa nueva generación tiene un nombre que el Padre nos lo reveló hace años atrás. La nueva generación abrahámica, es decir, NGA. Si el Señor, oído con esto, si el Señor, con los que se han identificado, no con los que tienen la identidad de la nueva generación abrahámica, sino los que se han identificado con esa NGA, si el Señor posa en tu vida, si el Señor posa en tu casa, en primer lugar, si el Señor posa en tu casa, en la casa de esa NGA, la nueva generación abrahámica, la salvación está en ella, porque somos hijos de Abraham. La Escritura dice en el libro de Gálatas que los que somos de fe, estos somos de Abraham, somos hijos de Abraham, somos de su descendencia. Así que no estoy hablando ninguna cosa utópica, sino estoy hablando de algo que la Escritura establece. Ahora bien, lógicamente que cuando Jesús hablaba allí de salvación, no vaya alguien a creer que era la salvación eterna, por Dios. ¿Por qué no era la salvación eterna? Porque simplemente está hablando de un acontecimiento en la vida de Jesús, no en su muerte ni en su resurrección. Por lo tanto, no podía ser salvación eterna por cuanto Jesús aún no había ido a la cruz. Eso también por ahí es bien importante que lo establezca, porque nosotros nos encanta tergiversar las Escrituras. Entonces, el Señor ha venido a buscar, a salvar y a dar vida a lo que se había perdido. Ah, sí, pastor, qué bueno, qué bonito. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hemos perdido? Porque ya esa generación hace 2000 años pasó. Ahí quedó establecido la historia escritural. Pero ¿qué hacemos con la historia escritural? Pararnos un domingo y hablar de ella y ya. Oh, Zaqueo, oh, Jesús. Eso no tiene sentido. Es extraer de allí, más que la parte teológica, la parte práctica. Y preguntarme si Él vino a salvar, a buscar y a salvar, y a darle vida a lo que se había perdido. ¿Qué he perdido? Porque a veces pensamos que es que estamos perdidos. Cuando una persona está en droga, ay, está perdido en las drogas, está perdido en el alcoholismo, está perdido en la promiscuidad. Nosotros nos encanta mirar cómo los demás están perdidos, pero que hemos perdido nosotros. Porque es una aplicación, el poder de la restitución aplicado a mi vida personal. Entonces, ¿qué he perdido? Yo me hice varias preguntas. Porque si yo tengo que ver qué es lo que he perdido, y solo por mencionar algunas, usted anótela o simplemente conscientemente vaya ubicándose a ver si alguna de estas cosas se le han perdido a usted. Por ejemplo, la capacidad de reparar un daño que hemos causado. Eso es restitución. La capacidad de reparar el daño que hemos causado a alguien, porque a veces pensamos que no le hacemos daño a nadie y a veces dañamos a las personas con las palabras, a veces maldecimos a las personas, maldecimos a nuestros hijos, maldecimos al esposo, maldecimos a la esposa. ¿Qué es eso? La capacidad de reparar algún daño, número uno. Número dos, la capacidad de perdonar. Y déjame poner un paréntesis, incluso de pedir perdón. Vamos por la vida haciendo y deshaciendo, pero no somos capaces de repente de pedir disculpas y perdón a alguien que sabemos que de una u otra forma le hemos fallado. Hemos perdido esa capacidad. Entonces, Jesús vino, ¿te das cuenta? Que no es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador nada más, confesarlo, sino es que Él sea una realidad de mi vida. Porque si Él vino a salvar, a buscar y a salvar y a darle vida a lo que se había perdido, yo tengo que revisar qué es lo que yo he perdido para que Él le dé vida a eso, para que Él lo encuentre.
Eso es lo que establece la Escritura. No vuelve teólogo, sino práctico en esto. Otra cosa bien interesante, el de andar en la verdad. Hemos perdido el andar en la verdad, porque nos encanta andar en una mentira, nos encanta andar en apariencias, nos encanta andar en un mundo fantasioso. Dígame ese mundo que nos ofrece la tecnología. Un mundo ahí escapado de lo real. ¿Será que hemos perdido la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros errores? ¿O le echamos la culpa a otro? Andamos por la vida echándole la culpa a otro. Y otro bien interesante, y lo dejé de último, la capacidad de dar. La capacidad de dar. Cuando la Escritura habla de que somos bienaventurados, que es más bienaventurado dar que recibir, se ha perdido la capacidad de dar. Indudablemente que, por mencionar algunos, estos 5 que he mencionado, si usted se identifica con uno de ellos, es tiempo de presentárselo al Señor Jesús, que está en la casa de Zaqueo. Ubíquese entonces de que usted es el Zaqueo de este tiempo y la presencia del Señor está en su casa, en su hogar, y usted le presenta: Señor, yo he perdido la capacidad de dar. Por favor, activa en mí el poder de la restitución para restablecer en mi vida el dar. Y si es posible, indemnizar. Porque eso es lo que dice la Escritura. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No vayamos por el mundo siendo religiosos, hablando de una palabra que no vivimos y que ni siquiera hacemos el menor esfuerzo para vivirla, sino que la oímos, como va a suceder con algunos de ustedes que me están oyendo. La oyen y dicen: bueno, sí, muy bonita, pero en la parte que te exhorta no tomas asunto. En estos días yo oí un programa, y en ese programa vi que la persona que dirigía el programa le estaba hablando a otras personas. Por lógico, eso nunca jamás en su vida sabrá que yo estaba viendo el programa. Pero yo sentí que esa persona me habló a mí directamente. Enseguida que terminé de oír el programa, me senté con mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Oí esto, así, y sentí que esa persona me estaba hablando a mí directamente. Por lo tanto, hay que tomar cartas en esto, y hacer esto y hacer esto otro. Y mi esposa: amén, así será. Señores, es inmediatamente que reciben la palabra, llevarla a la práctica. Porque si no, estamos jugando a la religión. Ya está bueno de religión, 2000 años de religión. Veamos el ejemplo nuevamente de Zaqueo, otra vez. Él dijo: la mitad de mis bienes. ¿Qué reactivó? Reactivó el poder de la restitución. Y eso lo produjo la presencia de Dios en su vida. No lo produjo una palabra profética de ultratumba, que venga por allá un profeta a decírmelo. No. Fue el poder, por así decirlo, de la presencia de Dios en su casa. Y si alguno es defraudado, se lo devuelvo. En otras palabras, señores, usted ha oído por casualidad esta expresión. Perdonen el sarcasmo. Volver al primer amor. ¿La ha oído? ¿Usted sabe cuántas personas le dicen a otras que vuelvan al primer amor porque creen que el primer amor es ser fogoso, acepté a Cristo y aleluya y ando pegando gritos? Creen que ese es el primer amor. Amigo, el primer amor es el amor ágape. Es volver al amor de Dios. Y cuando usted vuelve al amor de Dios, Él restaura en usted el poder de la restitución.
Por Dios, ¿a qué estamos jugando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, el poder de la restitución, anoten esto a los que les interese investigar un poco más. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 8. Fíjate esto que es tan interesante allí. Esto también hay que revisar si lo hemos perdido. Dentro de este tema de qué es lo que hemos perdido. Que Jesús vino a buscar, a salvar y a darle vida a lo que se había perdido. Pero ¿qué hemos perdido nosotros? A veces creemos que perdido es alguien que anda sin Cristo. Y a veces el que anda sin Cristo está menos perdido que los que andamos con Cristo. Porque nos desviamos. Entonces fíjate, en ese texto usted va a leer que él dice, no le debas nada a nadie. Fíjate para la expresión, no le debas nada a nadie. Paga a todos los que le debe. Paga a todos los que le debe. La restitución de dar. Paga a todos los que le debe. Y enumera una serie de cosas bien interesantes que están dentro de lo material, de lo social, de lo moral y de lo espiritual. Y comienza diciendo, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Usted sabe cuántas veces nosotros le hemos faltado el respeto a ministros? ¿Usted sabe cuántas veces, por hablar mal de un ministro, por así decirlo, le faltamos el respeto? ¿Usted sabe cuántas veces, usted sabe cuántas personas me dicen padre? Usted no se lo imagina. ¿Usted sabe cuántas personas me dicen padre? Padre porque de alguna manera los engendré en algo, no porque estoy quitándole el poder al Padre eterno, por Dios. Pero muchas personas me dicen padre. Pero Dios una vez dijo esta palabra, si yo soy el Señor, ¿dónde está el temor? ¿Y dónde está el respeto, que es la palabra temor? Y si yo soy tu Padre, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la honra? ¿De qué padre me hablas? Cuando la Escritura habla que hay que honrar a padre y madre. Yo se lo decía y se lo digo todavía a la congregación. Nadie me diga padre, porque el que me diga padre debe estar sujeto a corrección del padre para con él. ¿O es un juego? Poder de la restitución, señores. Poder de la restitución. Ok, voy a poner unos ejemplos rápidos aquí. Y el primero que voy a poner es a Job, porque hemos hablado de Job cualquier cantidad de veces. Pero de Job vamos a hablar un poco acerca de qué pasó con Job. No vamos a estudiarlo, pero bien interesante. Porque en Job hubo tres perspectivas o tres puntos de vista distintos. El primero es cómo Dios veía a Job. Cómo Dios veía a Job. Varón perfecto, apartado del mal, buen padre, buen esposo, buen comerciante, buen empresario, buen ganadero. Una excelencia. Dios lo veía como lo mejor de aquella época. El más grande de los de su época. Lo dice bien claro la Escritura. Así lo veía Dios. Pero ¿cómo lo veía el adversario de aquella época? El adversario lo veía bajo cobertura, porque le dijo, ¿tú sabes por qué Job te sirve? Porque tú lo tienes cercado. Tú le estás dando cobertura, pero quítale la cobertura para que tú veas. Entonces, las dos formas. Primero, Dios, ¿cómo lo veía? Como un ser perfecto, apartado del mal. ¿Cómo lo veía el adversario? De igual manera, bajo cobertura. El problema era cómo se veía él. Ahí fue donde radicó el problema. ¿Cómo se vio él? Los primeros 3 capítulos del libro de Job, para los que quieran profundizar más esto, nos dicen cómo se veía él. Él se veía temeroso. Primero tenía sobre él el temor. Tenía el complejo de culpa. Tenía complejo de inferioridad. A pesar de su prosperidad. Escucha bien esto. A pesar de su prosperidad y de su vida devota,
Oído con esto, con los devotos. Oh, aleluya, bendito, sacaracacá. Mira, a pesar de la prosperidad y de su vida devota, vivía bajo complejos de culpa. ¿Tú sabes por qué oraba tanto? Porque tenía sentimientos de culpa. No te estoy diciendo que no ores. No haya alguien a malinterpretar y decir, ay, el pastor dijo que los que oran tienen sentimientos de culpa. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo que él oraba, Job, porque tenía sentimientos de culpa. Ahora, yo no sé si tú oras porque tienes sentimientos de culpa, pero si los tienes, es algo que tienes que desaparecer. Entonces, él tenía sentimientos de culpa, complejos de culpabilidad. Y otra cosa bien interesante que nos sucede hoy día es que él confundió. Te estoy poniendo un ejemplo. Como confundimos hoy la religiosidad con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad, mis queridos, la religiosidad es toda esa liturgia que nosotros practicamos dentro del templo o dentro de nuestro ministerio, o cuando la gente, de alguna manera, porque es lo que la gente nos está viendo. Toda esa liturgia es religiosidad. ¿Estoy diciendo que está mal? No, lo que estoy diciendo es que se confunde esa religiosidad con la espiritualidad. Porque la espiritualidad, mientras que la religiosidad es todo lo que yo hago dentro del ministerio, la espiritualidad es lo que yo hago fuera del ministerio. Es decir, cuando nadie me ve. Cuando no tengo que aparentar que soy un servidor. Oh, es que esto... Así, adelante, buenas tardes, sí, bendecido, pase adelante, siéntese por aquí, ok, bienvenido, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya. Porque esa es la parte religiosa, la parte litúrgica, que la practicamos todos de alguna manera. Pero la parte espiritual, la espiritualidad, es cuando nadie te ve. Es cuando tú estás solo, en intimidad. Cuando eres tú, pues. Entonces, confundir estas cosas es lo que hizo. Él tenía una vida devota. Por favor, ¿quién oraba más que Job? Y siempre oraba por sus hijos. Ay, si mi hijo pecó. Ay, si mi hijo no sé qué. Ay, si mi hijo no sé qué. Tal vez. Entonces, eso fue lo que trajo como consecuencia el caos en la vida de Job. Eso es lo que trae como consecuencia el caos en la vida de las personas. Caos mental, caos espiritual, caos familiar, caos económicos, etc. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo una cosa con la otra. Entonces todos sabemos el proceso que pasó con Job. Y hasta que Job no levantó su mano y dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú me hablarás y yo escucharé. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Yo aquí no sé nada, pero al principio lo sabía todo. ¿Viste? Es el problema de cómo me veo. No es el problema de cómo me ve Dios, ya yo sé cómo me ve Dios. No es el problema cómo me ve el adversario, no me interesa. El caso es cómo me veo yo, cómo actúo, cómo está realmente mi vida devota. ¿Es una vida devota religiosa o es una vida devota espiritual? ¿Cómo es? Entonces tú tienes que revisar qué es lo que tú has perdido, porque Él vino para salvar, para buscar, salvar y dar vida a lo que se había perdido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo operó esa restitución en Job? ¿Cómo operó? Capítulo 42, por supuesto, de Job, usted va a leer muchísimas cosas allí, pero yo le voy a decir cómo operó. Lo que activó el poder de la restitución en Job fue, número uno, reconoció sus errores. Cuando él reconoció sus errores, él reactivó la capacidad de reconocer sus fallas, no la falla de los demás, sus fallas. Número dos, reconoció la grandeza de Dios. Y número tres, tuvo
que efectuar cambios de pensamientos y un cambio de actitud. Cuando usted ve una persona que puede ser muy devota, entre comillas, no deja de ir a la iglesia todos los domingos, no deja de orar, pero cuando tú la oyes hablar y actuar con complejos de culpa, complejos de inferioridad, con señalamiento, con ira, con rencor, con amargura, tú sabes que esa persona está perdida en el espacio. Está perdida. Y si tú tratas de hacérselo ver, te come. Entonces, la escritura, esto no lo voy a decir. Bueno, ok, primero reconoció sus errores. Segundo, reconoció la grandeza de Dios. Y tercero, tuvo cambios de pensamiento. Cuarto, cambios de actitud. Porque se dio cuenta que había perdido la capacidad de reconocer sus errores. Segundo ejemplo rapidito. En toda la historia bíblica nosotros vemos la relación Israel con Dios. Ese problema de Israel con Dios. ¿Qué factores hacían que Israel estuviera siempre en crisis, en conflicto y en caos? La crisis es primero, el conflicto es segundo, el caos ya es. ¿Por qué? Porque ellos andaban en estos factores. Le voy a mencionar 4 nada más, o 2 o 3. Primero, en desobediencia. Segundo, en idolatría. Tercero, en hipocresía. Y cuarto, en falsedades. ¿Ves? ¿Tenían vida devota? Por supuesto. Por supuesto. Tenían una vida de, bueno, pero eso era su liturgia. Ellos no dejaban de ir al templo o de ir al tabernáculo dependiendo la época. Ellos no dejaban de mencionar a Jehová, o a Yahweh, o a Yah, o a Elohim, o no sé, ellos no dejaban de mencionarlo. Pero su vida, eso era su religiosidad, pero su espiritualidad eran idólatras, falsos, hipócritas y desobedientes. Entonces, para restituir el poder, para activar el poder de la restitución en su vida, se necesitaron varias cosas. Voy a poner el ejemplo de Joel. ¿Qué pasó? En primer lugar se necesitó, para los que quieran anotar, Joel capítulo 2, versículos 17 y luego del 21 al 27. El mismo capítulo 2. Joel tiene solamente 3 capítulos. Ahora fíjate rapidito. Joel, en el libro de Joel está establecido las cosas que fue necesario hacer el pueblo, y parte del pueblo por supuesto, para activar el poder de la restitución. Rápido. 1. Intercesión sacerdotal. Dios exhortó al pueblo y le dijo: sacerdotes, lloren en las puertas, clamen, intercedan y díganle a Dios: perdona a tu pueblo, Señor. En aquella época voy a hablar. Necesitaron una intercesión, que los sacerdotes se pusieran en el lugar del pueblo y clamaran, intercesión sacerdotal. Luego necesitaron que el pueblo adoptara, enseñarle al pueblo a adoptar una posición de gozo, de alegría, una posición de paz, aunque todavía no estuviese la restitución establecida. Pero ellos tenían que cambiar la actitud. Porque, oh pastor, ore por mí, estoy pasando por una. Ay pastor, usted no se imagina por la que estoy pasando. Y bien dice un médico conocido, hay que preguntarle al paciente cuando llega a tu consultorio si está dispuesto a dejar todo aquello que lo enfermó. Entonces hay que preguntarle a las personas que te piden oración, que creen que es que uno tiene como una varita mágica. Entonces preguntarle: mira, pero tú estás dispuesto a dejar la actitud que tienes para yo ver si en realidad
vale o no el esfuerzo de orar por ti. Eso ya no gustó, ¿viste? Porque la gente quiere una varita mágica. Oh, sí, vamos a orar. Sí, esta noche oramos. Oh, sí, hacemos una vigilia de oración para que tú veas cómo Dios va a responder. Amigo, yo no digo que Dios no responde, pero en un buen grado. Es tu actitud, es tus pensamientos. Número 2, adoptar una actitud de gozo, de alegría, incluyendo que incluso antes de que la restitución se produjera. Y luego lo tercero que sucedió allí, primero la intercesión sacerdotal, segundo el cambio de actitud en el pueblo, y tercero, recibieron la palabra profética dada por Joel en ese entonces. ¿Cuál fue la palabra profética dada por Joel? Restituiré proféticamente los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y luego dice el Señor, mi gran ejército que envié en contra de ustedes. ¿Viste que no fue el diablo? ¿Viste que no fueron los demonios? ¿Ves? Fue Dios quien los envió. Envió su gran ejército. Sacudió al pueblo. ¿Por qué y para qué? Para que el pueblo pudiera, para que los sacerdotes pudieran interceder, el pueblo tuviera un cambio de actitud y pudiera surgir la palabra profética, como esta palabra que tú estás recibiendo. Entonces Dios te dice hoy, yo quiero restituir los años que se ha comido en ti la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo quiero restituirlo. Pero ¿qué tienes tú que hacer? Oye, cambiar de actitud. ¿Y qué tienen los sacerdotes que hacer? Interceder. ¿Viste? Esto no es magia, hermanos. Esto es fe. Esto no es magia. Rapidito con la tercera. Con esto termino. Te recomiendo que leas en el capítulo 15, si no me equivoco, si estoy en lo cierto, sí, el 15, del 11 al 32 del Evangelio según San Lucas, vuelvas a leer la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál es la parábola del hijo pródigo? ¿A qué se refiere? Es una parábola muy conocida. Pero hubo restitución en el llamado hijo pródigo, o el llamado hijo que malgastó el dinero. Hubo restitución en él. Por supuesto que hubo restitución. Lee para que tú veas. El padre le dio lo que no le había dado antes. Eso es restituir. Entonces fíjate, ¿qué sucedieron ahí? Sucedieron varias cosas. Primero, él volvió en sí. ¿Te das cuenta? Cambio de actitud. Cambio de actitud. Mientras no cambiemos la actitud no va a suceder nada. Puedes orar lo que tú quieras, pero no va a suceder nada. Porque está orando la misma persona. Mientras estoy orando lloro, clamo, me desespero, tal y tal. Pero cuando me paro de ahí, vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a tener el mismo rencor hacia el vecino, la misma rabia hacia el esposo, hacia la esposa. Tengo la misma actitud. Así que si no hay un cambio de actitud y de pensamientos, no pasa nada. El milagro esperado no se manifiesta. Entonces por eso es que nos convertimos en brujos evangélicos. Perdóname la expresión, pero es así. Hay una cantidad de brujos llamándose pastores y ministros. ¿Por qué? Porque están haciendo brujería. Porque esto no es abracadabra, esto no es magia. Esto es fe, esto es cambio de actitud, cambia tu manera de pensar, de actitud. ¿Cómo restituyó, cómo activó el hijo pródigo el poder de la restitución? Número 1, volvió en sí. Y luego de volver en sí, dice la Escritura que él dijo, es decir, él comenzó a hablar consigo mismo. Volvió en sí, comenzó a hablar. Número 3, él se proyectó.
Él reconoció, fíjate bien, o mejor dicho, reconsideró la situación donde estaba. Él dijo, wow, pero ¿en qué he caído, Dios mío? Si en la casa de mi padre muchos jornaleros están mejor que yo, Dios mío, ¿en qué he caído? Viste, él volvió en sí, dijo, pero reconsideró su situación, lo que había perdido. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A buscar y a salvar y a darle vida a lo que se había perdido. Por eso te insto nuevamente, oye, revisa qué es lo que has perdido, mi querido amigo, mi querido hermano. Vamos a dejar de jugar a la religión y vamos a ser un poco más espirituales. Entonces, él reconsideró su situación. Tercero, se levantó. Él dijo, me levantaré. Iré a mi padre y le diré. Fíjate lo que dice, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue eso cuarto que él hizo, lo quinto? Reconoció sus errores, como lo hizo Job, como lo hizo el pueblo. Reconoció sus errores. Hubo un cambio de actitud. Estando allí, él también practicó la fe. ¿Cuál fe? La fe previa. ¿Cuál fe previa? Antes de que las cosas se manifiesten, yo las vivo. Porque la fe, señores, es creer. La fe es pensar. La fe es imaginar, es visualizar. La fe es esperar. La fe es disfrutar el fruto antes de que éste se manifieste. Eso es la fe. Y eso fue lo que hizo este hombre, este joven ahí. ¿Aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? No, lo que aceptó fue la situación donde estuvo. La reconsideró. Y se adentró. Luego dice la Escritura que él fue a su padre, reconoció sus errores, pero su padre lo estaba esperando. Número 6. El padre siempre está esperando que tú vayas a él. Y él fue al padre. Y cuando él hizo todas estas cosas, ¿qué pasó en él? Él se manifestó el poder de la restitución. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy? El poder de la restitución. ¿Lo ves? Entonces el poder de la restitución, no se me vuelvan otra vez religiosos y termine la predicación y, hey, Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo restituye en mí el poder de la restitución, Señor. No, sino revisa el mensaje y ve cada uno de los puntos en los cuales te he hablado y pon en práctica por lo menos uno de ellos, que es el cambio de actitud, la intercesión sacerdotal, la palabra profética. Vuelve en ti mismo. Reconoce tu falla, preséntaselas a Él y dile, Señor, yo he perdido la capacidad de dar. Señor, yo he perdido la capacidad de perdonar. Señor, yo he perdido la capacidad de amar. Y yo lo que tengo es odio y rencor por dentro. Mientras tengas todo eso, por mucho que ores, no va a pasar nada. Deja de orar. Cambia de actitud y después ora. Para que tú veas lo que va a pasar. No, pero yo voy a orar para cambiar de actitud. No me vengas con ese cuento. Ese cuento es religiosidad para adelante. Mira, es cambiar de actitud para después orar. No es orar para cambiar de actitud. Es cambiar de actitud, porque la actitud no te la hace cambiar la oración. La actitud te la hace cambiar la concientización de la posición que puedas tener en este momento. ¿Te quedó claro? Bien. Concluimos. La gran pregunta, ¿qué hemos perdido? Esa es una gran pregunta. Revisar si hemos perdido esa capacidad, si hemos abandonado y por ello, de una u otra forma, conscientes o no, hemos entrado en crisis, en conflicto y en caos. Yo te invito, mi amado, a reparar los daños causados, a pedir perdón, a perdonar,
asumir con gallardía las consecuencias de tus errores, a restaurar, a avivar la vida que está dentro de ti, la vida de Dios. Y de esa manera activaremos el poder de la restitución. Y el poder de la restitución traerá grandes bendiciones a tu vida. ¿Por qué, pastor? Rápidamente te doy varios textos bíblicos, todos están en Proverbios. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Nos establece allí, palabras más, palabras menos. Cuando caminamos en integridad, construimos el futuro de nuestra descendencia. Cuando caminamos en integridad, construimos el futuro de nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Número 2, Proverbios 21:3. Practicar el principio de justicia y de juicio es más agradable, oído, es más agradable al Padre que cualquier sacrificio que hagamos religiosamente hablando. Haga todo lo que usted quiera. Pero si usted puede hacer todas las vigilias que quiera, todos los ayunos que quiera, usted puede orar todo lo que quiera, usted puede permanecer de rodillas 3 y 4 horas, todo lo que usted quiera, que eso pues, de alguna manera usted lo puede considerar un sacrificio. Pero si usted no practica el principio de justicia y de juicio, es decir, de equidad, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Lo que va a pasar es tremenda desilusión y después en vez de tener rabia hacia los demás, tiene rabia hacia Dios. Número tercero, el capítulo 21 del mismo Proverbio. El que anda en justicia, favor y gracia, se manifiesta en él la vida, la justicia y la honra de parte de Dios. Por eso es que cada uno de los que de alguna manera hemos aprendido lo que es la integridad y hemos procurado con diligencia andar en ella, seguro, pero seguro. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no puedo hablarte de tiempo, pero seguro que la gracia, el favor, la justicia, la justicia remunerativa de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Porque es que Dios lo dijo, lo confirman estos textos que te he dado al final y te confirma todo lo que te he dicho el día de hoy. El tema de hoy, señores, el poder de la restitución. El poder de la restitución. Pregúntate qué hemos perdido y revisa si tú has perdido algo de lo que ya te mencioné al principio, en el principio del mensaje, entre otras cosas, por supuesto. Y la presencia de Dios en tu vida activará el poder de la restitución. No es religión, es fe. No es arte de magia, es fe. Son actos. Bien, no me llames por favor diciéndome que ore por ti para el cambio de actitud. Cambia de actitud y después llámame. ¿Por qué? Porque el cambio de actitud, cuando tengas un cambio de actitud, yo sé que la oración va a ir directa, hermano, va a pasar directo. ¿Por qué? Porque cambiaste de actitud. Por favor. Libro de Joel, revisa los capítulos 2, versículos, ya te los mencioné, 17, 21 al 27, vuelvo a leer. Te declaro muy bendecido, declaro que la gracia y el favor de Dios, nuestro Padre, está en tu vida. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reposa en ti. Declaro que de alguna u otra forma estás andando en ese código de honor, andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a nuestro Padre eterno le agrada. Te declaro muy bendecido, es creer, confiar y esperar. Y por supuesto, esperaremos una semana más con mucha diligencia para volvernos a ver por Instagram. Mientras, Instagram, Facebook, Telegram y también nuestro canal de YouTube. Ahí estamos con más de 100, ya creo que pasamos 150 mensajes que son muy nutrientes, los cuales pueden servirte a ti o a cualquier otra persona. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo.